Y mire, por supuesto, está con nosotros Omar García Harfuch, aspirante a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México. Bueno, primero aspirante a la coordinación de la defensa de la 4T en la Ciudad de México y ya después a la candidatura. Omar, ¿cómo estás? Bien, bien, muchas gracias por invitarme. Bienvenido, Gracias. por supuesto. Qué bueno que estás con nosotros el día de hoy. Pues bueno, creo que hay mucho que platicar y una de las cosas, y yo lo recuerdo, creo que todos los capitalinos lo recordamos, es el atentado en tu contra. Hacer campaña así, yo creo que es uno de los grandes retos. Y no lo digo yo, no es la pregunta de un premio, sino mucha gente lo ha escrito y todo el mundo se pregunta cómo va a hacer campaña precisamente después de esta amenaza que pesa sobre él. Sí. No, definitivamente no solo la campaña, sino pues toda mi manera de actuar y conducirme en mi vida diaria y en las actividades que tengo pues son distintas a las demás personas. No he dejado desde que ocurrió el atentado donde pierden la vida dos de mis compañeros y lamentablemente una mujer que no tenía absolutamente nada que ver, pues no he dejado de estar escuchando con vecinas, vecinos en las 16 alcaldías de la ciudad. Entonces estamos seguros que vamos a poder seguir haciéndolo. Obviamente hay modificaciones de los eventos que yo tengo, que son distintos a los que tiene la mayoría de la gente, pero no lo vamos a dejar de hacer. No lo hemos dejado de hacer y no lo vamos a dejar de hacer. Ahora, creo que también es muy importante tu experiencia precisamente en la Ciudad de México como jefe de la policía para finalmente seguir ampliando esta espiral que realmente hizo que la Ciudad de México fuera un lugar mucho más seguro. ¿Cómo lo piensas seguir haciendo? O sea, ¿quién va a colaborar contigo en ese sentido? Bueno, estamos seguros y yo estoy convencido en lo personal, por eso me inscribí y me registré en este proceso interno de Morena, porque estamos seguros, simplemente el tema de seguridad. La seguridad requiere, primero, una estrategia clara, que aquí la hay. La doctora Claudia Sheinbaum diseñó una estrategia muy clara para la Ciudad de México que ella encabezaba todos los días de lunes a domingo. Pero la seguridad requiere estrategia clara, continuidad, perseverancia y no estar cambiando cada determinado tiempo como muchas veces ha pasado y lo hemos platicado. Simplemente las facultades de investigación que obtuvo la policía de la Ciudad de México en esta administración apenas entraron en vigor en marzo del 2020. Es muy poco el tiempo que llevamos con esta nueva facultad, con esta ampliación de capacidades, con esta mejora a la policía también. Bueno, la propia doctora le subió el sueldo a la policía en 54% en lo que va de este sexenio. Eso nunca, no había pasado. ¿Qué requiere? Pues continuidad. Cuando decimos los homicidios dolosos bajaron al 50%, los delitos de alto impacto al 45%, robo de vehículo, por ejemplo, en su mínimo histórico desde 1997. De ninguna manera estamos diciendo que ya no hay delitos en la ciudad, que ya no pasa nada, que todo está bien. No, al contrario. Estamos diciendo siguen habiendo homicidios, sigue habiendo robos, pero menos que la mitad que al inicio de administración. O sea, el reto es muy importante, por supuesto. Es necesaria la continuidad y obviamente continuidad no quiere decir que todo siga igual. O sea, continuidad para lo que ya estaba y lo que se ha venido haciendo, pues no se trunque como muchas veces pasa, e incrementar los resultados en todas las áreas. Ahora, el asunto de Claudia Sheinbaum es muy importante. Finalmente, como ella resulta como la coordinadora de los comités de defensa de la 4T en toda la República, yo lo platiqué con Mario Delgado al aire y lo he platicado con mucha gente de Morena, pues bueno, tiene mano, ¿no?, en el asunto del candidato en la Ciudad de México, y creo que además de todo eres un hombre de confianza para ella, ¿no? Surge también, por supuesto, ahí está Clara Brugada, por el otro lado también tenemos ahora a Hugo López-Gatell, bueno, cada quien, pero hubo muchos que se bajaron también porque dijeron, oye, pues Omar, ¿para qué le andamos haciendo el caldo gordo, no? En el caso de la doctora, ella es sumamente respetuosa y más de los procesos internos del partido. A mí también nos preguntaban, oye, ¿y te va a ayudar? Pues no, es una encuesta abierta, es una encuesta abierta a la población de toda la Ciudad de México. No tengo eventos de gobierno, no tengo, o sea, lo que estamos haciendo es recorrer, hablar con muchísima gente, con muchos sectores que nos escuchen, que puedan platicar con nosotros, como ahorita que nos haces favor de invitarnos. Pero pues yo estoy muy honrado de participar también con los compañeros y compañeras que comentas. Hay muchos que llevan muchísimos más años que yo pues trabajando por la ciudad. Entonces, pero pues esto es un asunto de oportunidad, ¿no? Sí, y sobre no todo, es tu rollo. Sobre todo que no lo veo como una competencia interna, es un proceso interno donde pues
nosotros lo que estamos buscando es que haya una continuidad que genere estabilidad en la Ciudad de México. Claro. Ahora, los duros, los puros de Morena, te han atacado y al parecer finalmente el asunto de la candidatura de López-Gatell tiene que ver con estos puros de Morena. ¿Cuál sería tu postura ante ellos? Pues en realidad, Paco, con la mayoría de mis compañeras y compañeros de Morena he tenido una muy buena relación, no solo buena y cordial, muy buena relación y coordinación. Recuerdo, yo trabajé con varios de manera coordinada pues en los 4 años que fui secretario de Seguridad. Entonces, yo creo que a veces, yo creo que son ciertas personas que a veces desconocemos si son del propio partido o no. Ahorita ha habido ataques pues muy abiertos, pero no creemos que vengan de ahí. Claro. O sea, es más general y pues tú sabes que cuando estás en un proceso como en el que estoy, pues siempre va a haber críticas y... Pues sí. A ver, vamos a poner una encuesta que sale hoy en un periódico de circulación nacional para que la podamos analizar aquí contigo y para que nos des tu opinión. Y mientras que la ponemos, ahí está, 33%, 20%, 12%. Obviamente la intención de voto por Morena es muy grande, es una encuesta de Buendía y Márquez. Y tienes ahí a Clara Brugada, por supuesto, que renunció como alcaldesa de Iztapalapa, López-Gatell, subsecretario de Salud. ¿Cómo enfrentarías tú, y a ver, te pongo en el terreno de López-Gatell, si hay un recrudecimiento de la pandemia? ¿Cuál sería desde el punto de vista? Porque además hay que decirlo, la ciudad tuvo una política totalmente distinta en materia de la pandemia de COVID que la que tuvo la Secretaría de Salud Federal. Sí. Creo que algo muy interesante de este proceso es que al no haber, todavía nosotros no podemos hacer propuestas, no podemos hacer... Claro. Creo que lo interesante de este proceso interno, para evitar lo que tú decías, que haya pues algo cargado hacia algún lado, es que es abierta a toda la población. Entonces, más que enfrentarme con mis compañeros o con mis compañeras, pues es hacer equipo porque vamos a defender las mismas ideas. Son las mismas ideas, bueno, las ideas en general, las que se defienden. Claro. Entonces, no es un proceso largo, me parece que es un poco más de 4 semanas, 5, y pues vamos a ver. Ayer me registré apenas. ¿Te preocupa el asunto de haber perdido en la elección intermedia de la ciudad una parte importante de votos? O sea, ¿lo traes en la cabeza? Cuando Morena pierde en el 21 una parte de votos, no, por supuesto que lo traemos en la cabeza y sobre todo lo que se hizo después de la elección del 21, muchos compañeros y compañeras de Morena, incluyendo pues el propio gobierno como tal, pues hubo un acercamiento más estrecho con las personas para saber qué había pasado. Claro. Más que preocuparnos es ocuparnos de saber qué le está doliendo a la gente, qué está pasando con la gente para corregir el rumbo donde sea que haya que corregir. Oye, ¿el presidente, has hablado con él? ¿Has tenido algún tipo de diálogo con él? Bueno, se decía que no te quería. Sí, también he oído eso frecuentemente, pero la verdad, yo nunca he sentido eso. Llevo poco más de 4 años trabajando en el gobierno, trabajé en el gobierno de la Ciudad de México con la doctora Claudia Sheinbaum, tuve oportunidad de coincidir con el señor presidente en 3 o 4 reuniones y nunca sentí ningún tipo de animadversión o enojo, al contrario. La Ciudad de México fue la entidad federativa o de las entidades federativas que más apegados estábamos a la estrategia de seguridad del presidente, siempre con un respeto absoluto a los derechos humanos, pero aquí en la Ciudad de México, lo platicamos contigo, pues hicimos cualquier cantidad de operaciones con la Secretaría de la Defensa Nacional, con la Secretaría de Marina, con el Centro Nacional de Inteligencia, y eso pues es un apoyo directo del gobierno federal. Claro. O sea, lo que sentí fue un apoyo los 4 años que estuve al frente de la Secretaría. Ahora, se ha dicho mucho que eres muy galán, que estás muy guapo. Estaba yo escuchando ahorita preparando la entrevista y además de todo, todas mis compañeras estaban muy emocionadas porque ya se venía el día de hoy. Estaba preparando la entrevista y es algo que se pone sobre la mesa, ¿no? Tú te acuerdas de Peña Bombón, Te quiero en mi colchón, y ya empezaron con Omar Omar, todas te quieren dar y todo eso ya. ¿Eso significa algo para ti o no? ¿Es una ventaja o no? Siempre que hay o sea, cuando hay muestras de cariño en un evento, pues te da un infinito gusto, ¿no? Siempre, y sobre todo agradeces mucho que haya personas que quieren estar ahí para escuchar, para verte, para platicar contigo. Lo que nosotros queremos, y digo nosotros como equipo, es que nos evalúen y vean la clase de servidor público que fuimos estos 4 años en la ciudad, los que hemos sido en los años anteriores, pero obviamente pues todas las muestras de
de afecto, pues imagínate, dan muchísimo gusto. Independientemente de lo galán, ¿no? Porque eso sí, pues lo has visto, los actos, lo hemos visto todos en las redes sociales. Nos ha habido muestras, simplemente en el registro, no en el registro, perdón, en el anuncio, pues hubo gente, pero muy, muy, muy cariñosa y pues eso obviamente nos llena de gusto, ¿no? Oye, en este asunto también de lo que tú sientes, que creo que es importante, después de lo del atentado, después de tú tienes hijas, después de todo eso, ¿le quieres seguir entrando? ¿No te da miedo? No, yo creo que en el atentado murieron 2 compañeros muy queridos y yo creo que hubiera sido muy difícil. No vi ni siquiera la posibilidad de renunciar, ¿no? Llevamos muchos años trabajando en esto y yo creo que cuando hay adversidad, hay adversidades, esta fue una adversidad mucho más fuerte, pero es cuando no debes de renunciar. O sea, no veo yo creo que nadie de mi familia tampoco lo consideró como una opción de que te pasa algo y entonces ya te vas. Y cuando todo está bien, pues continuar, ¿no? Nosotros en ningún momento nos pasó por la mente, y digo nos porque también muchos compañeros lo platicaron. Claro. A mí no me pasó por la mente renunciar, no me ha pasado por la mente. Yo creo que tenemos que... Yo sí creo fielmente que el servicio a mi país, por eso entré a la policía joven, porque quería servir de esa manera, pues es más importante que tus planes personales. Claro. Oye, yo había preparado aquí una dinámica con todos los compañeros para que cada uno te haga una pregunta para hacerle más amplio este asunto. Si quieren, empezamos por Mónica Noguera. ¿Por Mónica Noguera primero? Sí. Que venga Mónica Noguera, que además de todo también dijo que te iba a decir del salmón. Pues sí, me lo dijo. Que lo invitaras a comer salmón. ¿Cómo estás? Me dijo. ¿Cómo estás? No, qué gusto que estés aquí con nosotros. Y vamos a ir a comer salmoncito. El salmoncito ahí lo tenemos preparado. Pero fíjate, algo importante que te quiero preguntar. El mayor reto probablemente que tengas en cuestión de seguridad, específicamente en cuestión de feminicidios para gestionar en la ciudad. Eso es muy importante. Primero el tema del feminicidio, porque es tan delicado y tan lamentable. Porque en la mayoría de los casos ocurre en un ambiente o en un entorno cerrado, no ocurren en vía pública. No digo que no ocurren, la gran mayoría ocurren en una casa, en un departamento, en un entorno cerrado. Y en un entorno familiar, ¿no? Y después, en un gran porcentaje, el agresor conoce a la víctima. Como en el caso de Montserrat. Así es. Que justamente vimos hace Y rato. cuando es adentro de una casa, o no es en vía pública, mejor dicho, para no decir una casa, pues dificulta muchas veces a la policía el evitar un delito como este. ¿Qué es lo que la autoridad ha hecho en este gobierno? Tenemos ahorita menos feminicidios que en el 2018, que en el 2020, perdón. Sin embargo, es muy importante pues, que no haya ninguno, ¿verdad? Y aquí, ¿qué es lo que ha hecho la autoridad? Incrementar la Fiscalía, principalmente la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. Incrementar las órdenes de aprehensión que ya están. O sea, ya hubo una investigación, ya el Ministerio Público consiguió la orden, ya se hizo todo el trabajo. ¿Qué falta ahí? Abatir la impunidad. Entonces, cuando hay un hecho tan lamentable como un feminicidio, o cuando no llega a feminicidio y es una violencia tremenda en contra de una mujer, lograr sentencia. Pues lo que tenemos que evitar es que haya la impunidad. Ya hay muchas veces que no podemos evitar que un caso terrible ocurra, pero lo que sí podemos evitar y es nuestra responsabilidad, bueno, responsabilidad de la autoridad, es que no queden impunes estos casos. Así es, hacer justicia, ¿no? Sí. Que es lo que necesitamos. Muy bien. Bueno, muchas gracias. El salmón después, ¿ok? Adiós. Yo le iba a preguntar cuál es la política de la ciudad en materia de salmón, porque es lo único que come. Marlene Hola, está. mucho gusto. ¿Cómo estás? ¿Cómo Gracias estás? por Mucho venir, gusto. bienvenido. Al contrario, gracias por invitarme. Yo tengo una pregunta. Sé que eres amante de los animales porque he visto en tus redes sociales que adoras a tu perro. Sí. Bueno, México sabemos que es un gran problema el que se tiene con los perritos de la calle. 25 millones de perros hay en todo el país, pero aquí específico en la Ciudad de México, casi 2 millones de perros viviendo en las calles. Que ¿va a tener alguna importancia, algún peso? ¿Se va a hacer algo al respecto con este tema? Ahorita que platicábamos con Paco de la necesidad de continuar y fortalecer e incrementar proyectos que ya estaban, porque hay muchos que no dan tiempo. Un proyecto muy bueno que fue en la administración de la doctora Claudia Sheinbaum fue la Brigada Animal en la policía. La Brigada Animal ya existía desde hace muchos años, pero lo que hicimos, bueno, la doctora pone al frente a Leti Varela, una exdiputada muy buena, con una entrega absoluta al rescate a los perritos.
e incrementamos estado de fuerza, incrementamos y mejoramos totalmente las instalaciones de la brigada animal. Obviamente hay que continuar fortaleciendo porque, como bien dices, no es suficiente. O sea, son muchísimos y la brigada no se da abasto. Bueno, entre la brigada y las fundaciones que hay de muchos rescatistas y tal, pero pues también en el tema de educar a la gente, ¿no? Que la venta de animales y todo eso que se ha venido luchando. Y sobre todo la crueldad, porque muchas personas que lastiman a un animalito, en un futuro pues pueden lastimar a una persona también. Es una tendencia. Sí. Ahora, Marlise Edelman, gracias. Gracias, que estés bien. Nosotros te hablamos. Muchas gracias por visitarnos. Muchas gracias. Mi pregunta va relacionada con el tema del agua. Sabemos que en la Ciudad de México pues, tenemos un problema importante con el agua, pero también es una ciudad donde varios meses del año nos llueve y cada año es lo mismo con el tema de las inundaciones. Sí. ¿Por qué no hacer algo para mejorar este sistema del drenaje de las aguas y de paso pues aprovechar esa agua de las precipitaciones que nos caen? Por supuesto. Nosotros cuando ya podamos hacer propuestas, las vamos a hacer, pero algo muy necesario que hay que hacer es toda la fuga que hay del agua que entra a la ciudad. Hay una cantidad de fuga, un porcentaje que se fuga de manera importante y ese creo que es el primer tema a resolver. Hay que resolverlo. Mira, ya teníamos la buena cara del programa, ahora viene la mala cara. Muchas gracias. Bienvenido. Compartimos alma mater, egresado también de la WIC. Oye, Omar, primero 2 preguntas de bote pronto. ¿Qué camiseta te gusta más, América, Cruz Azul o Madre de Dios. Yo no lo contestaría, fíjate, hermano. No, está bien. Hay mucha afición que quiere saber qué camiseta. Cuando estaba chico no era mucha opción. Con mi papá tenías que irle desde chico a un equipo que eran las Chivas y pues no había mucha opción de irle a otro equipo. Aunque nunca fui muy aficionado del soccer. Del fútbol. Oye, Omar, hay un tema que preocupa mucho hoy a la familia mexicana. Ante la inminente celebración del Mundial 2026 en México y en la Ciudad de México, en el Estadio Azteca, el tema de la violencia de las barras, que pues es el cáncer del fútbol mexicano que se sigue presentando. Sabemos tu preocupación, pero ¿qué decirle a toda la afición que ya le da miedo ir a los estadios? Sí. Creo que aquí en la Ciudad de México, espero compartan esta idea, la gente va muy contenta a los estadios. Aquí en la Ciudad de México hemos incrementado, bueno, en el tiempo que estuve como secretario, se incrementó muchísimo la vigilancia a los estadios. No tuvimos un solo acto de violencia masivo, grave, no lo ha habido. Aquí en la Ciudad de México, pero no solo en los estadios. En los fines de semana, en un mes se divierten más de millones de personas en estadios, en partidos de fútbol, conciertos, eventos masivos. La Policía de la Ciudad de México tiene una gran vigilancia sobre estos eventos. ¿Y qué le decimos a la gente? Que aquí pueden ir a los estadios seguros y tranquilos. No hemos tenido, y también hubo mucho diálogo con las barras el tiempo que estuvimos al frente y estoy seguro que el actual secretario continúa con estos operativos para que la gente vaya y se divierta. La prioridad es darle seguridad a las familias en los estadios. Que preocupa demasiado. Creías que le iba a decir que iba a la América, ¿verdad? Pues no, yo lo dejé ahí. Un gusto. Gracias. Quique Villanueva. Omar, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Buenos días. Si todo va como sigue, vas a ser el tercer secretario de Seguridad que se podría convertir en un jefe de gobierno. Ustedes tienen el pulso muy bien de cómo está pasando las cosas y creo que una de las máximas preocupaciones que tiene la ciudadanía es el narcotráfico. Vamos escalando desde sustancias como marihuana, cocaína y ahorita estamos en la época del fentanilo. La Ciudad de México se está convirtiendo también en un paso hacia Estados Unidos. En materia internacional, ¿cómo va a funcionar esto y cómo nos vas a garantizar, sin las propuestas, pero que podamos estar cada vez más tranquilos en cuanto al tema del narcotráfico? Creo que en materia de seguridad es lo que hemos hecho, porque el narcotráfico y delincuencia organizada aquí en la Ciudad de México lleva décadas existiendo, décadas. Muchísimos años donde cárteles importantes han tenido una presencia pues verdaderamente relevante en la ciudad. Lo hemos visto, ha habido detenciones de todos los grupos de delincuencia organizada. Creo que lo más importante es continuar fortaleciendo a las instituciones. Si no tenemos instituciones fuertes de seguridad, difícilmente se puede contener este y cualquier otro delito. Necesitamos continuar fortaleciendo a la policía, al C5, a la fiscalía, pero también, muy importante, atención a las causas. O sea, no solo es con fuerza, eso yo me convencí y confirmé en este gobierno de la doctora Claudia Sheinbaum que no era
solo con fuerza. Mientras nosotros operábamos muy fuerte en varios sectores violentos de la ciudad, al mismo tiempo ingresaba la Secretaría por medio de Participación Ciudadana, pero acompañada de varias áreas de gobierno, con programas mucho más nobles de participación ciudadana. ¿Por qué? Porque en el narcomenudeo del que refieres, pues muchas veces detenemos al papá de un joven que es narcomenudista, al tío que se bajaba a robar a un robo a conductor. Pues el joven crece con un entorno totalmente delictivo, ¿no? Y no tiene otras opciones. Es ahí cuando tenemos que entrar con este tipo de programas. Considero que la mejor forma de hacerlo es fortalecer las instituciones, continuar con las investigaciones, por supuesto continuar con las operaciones, pero es muy importante también que de manera paralela se atiendan las causas que generan la violencia. Gracias, Quique. Gracias. ¿Cuándo se da la decisión, Omar? ¿Cuándo se hace la encuesta y cuándo se da la decisión? Me parece que la encuesta termina en octubre y deben de ser los primeros días de noviembre. De noviembre. Sí. Muy bien. ¿Hay nervio o no? No, estamos de verdad muy animados. Tranquilos. Sí. Qué bueno. A ver, antes de que se vaya, para que vea que le estamos dando seguimiento a todos, Clara Brugada, la alcaldesa con licencia de Iztapalapa, también se registró ayer. Además, dice que su experiencia política y su propuesta está nutrida por el movimiento feminista y prometió no atacar a ninguno de sus compañeros que compitan con ella. Los describió como excelentes servidores públicos. También Hugo López-Gatell terminó su registro e informó que hoy presentará su propuesta, que en sus palabras estará basada en derechos, justicia social y humanismo. Esto es lo que andan haciendo tus compañeros y por supuesto que... el registro para la selección de la coordinación de los comités de la transformación en la Ciudad de México. Vamos a presentar una propuesta muy interesante, muy integral, muy abarcadora, basada en derechos, basada en justicia social y basada en una sociedad humanista, humanizar la ciudad. Ese es nuestro proyecto. Pues Omar García Harfuch, muchísimas gracias por haber estado con nosotros el día de hoy. Un ejercicio bien interesante. Te agradezco mucho. Muchas gracias por invitarme. Gracias, Omar. Gracias. Nosotros vamos a una pausa, no se vaya. Esto es Imagen Noticias.